La entrevistadora por excelencia Barbie Shields te pone en bandeja a celebrities, eminencias, ídolos. Astucia. Conocimiento. Inteligencia. Sabiduría. Tenacidad. Instrucción. Destreza. Robustez. Intrínseco. Divertido. Entrañables. Y un largo e interminable etcétera. Hoy en Estudio Caliente tenemos un privilegio, que es el doctor José Miguel Gaona, de hacer una brevísima introducción sobre ti, profundamente conocido por todos los espectadores por su inigualable carrera profesional como doctor, como conferenciante e igualmente por su larga carrera en medios de comunicación, así como medios de Telecinco, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Programas tan conocidos como Cuarto Milenio con Iker Jiménez, Horizonte, Otro Largo, etcétera. Asimismo es autor de libros como Al otro lado del túnel, Endorfinas, la hormona de la felicidad, Poderosa autoestima, Más allá de la vida, El límite, Cuerpo, mente y espíritu y Otro Largo, etcétera. Es uno de los psiquiatras forenses más reconocidos de España, también en neurología y en psicología infantil y adolescente, doctor cum laude en medicina y teólogo. Esto le llevó al estudio de la neuroteología. Si erro, me corriges, por favor. Miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría y la Academia de Ciencias de Nueva York, director del Instituto Puerta de Alcalá y su división Neurosalud, dedicado al tratamiento de depresiones y adicciones y el tratamiento de MAGTRA, estimulación magnética transcraneal. Es un tratamiento no invasivo que se recomienda para diversas patologías como depresión, resistencia a medicamentos, ansiedad, adicciones, trastorno obsesivo compulsivo, dolores crónicos, fibromialgia, migrañas, Parkinson, tinnitus, etc. Y esta técnica, las aprendiste en la Universidad de Harvard. También estudió cirugía cerebrovascular, participando en salud mental en Médicos del Mundo durante la guerra de Bosnia, el genocidio de Ruanda. En definitiva, has cursado estudios en montones de universidades en España y en Estados Unidos. Muy buenas, doctor Gaona. Encantado. Barbie. Muchísimas gracias por haber accedido. Gracias por entrevistarme, la verdad. Sí, es verdad, ¿no? Llevaba ya tiempo detrás de ti, al final lo he conseguido. Suelo conseguir detrás de quien voy. No lo dudo, doy fe de ello, auténticamente. Nos hemos enterado que somos del mismo día, del 10 de agosto. Increíble, ¿verdad? El 10 de agosto. Es increíble, o sea, son señales. El día de San Lorenzo. Señales, sí. Un día muy particular, además, como bien sabes. El día de San Lorenzo. Que es cuando caen las estrellas. Las estrellas, fugaces, la lluvia, ¿no?, de estrellas. Exacto. Hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellado, dicen, ¿no? Sí. Sueles andar a caballo entre Estados Unidos y España, sí, ¿verdad? ¿Podrías hablar sobre el MAGTRA, la estimulación magnética transcraneal? ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué personas la necesitan? ¿Qué personas no? ¿Y por qué hay personas que su organismo sí acepta, sí asimila la medicación y hay otros organismos que no lo aceptan? Son dos cosas distintas, ¿no? Lo que acabas de preguntar, aunque tienen un lazo en común. La estimulación magnética transcraneal es una técnica no invasiva, es decir, no hay que poner electrodos dentro del cerebro o invadir el espacio físico. Se ponen es un par de bobinas que generan un campo electromagnético muy potente. Campo electromagnético. No es la aplicación de electricidad. Lo digo porque los psiquiatras tenemos muy mala fama entre la electricidad y la ciencia por razones obvias que todo el mundo conoce, ¿no? Por desgracia. Sí, por desgracia. De todos modos, para romper una lanza a favor de ese otro tipo de terapia, de decir que en ocasiones se sigue utilizando y no es como en las pelis de Un vuelo sobre el nido del cuco. Me estoy refiriendo evidentemente a la terapia electroconvulsiva, vulgarmente llamado electroshock.
Actualmente hace muchos años se hace bajo anestesia, etcétera, etcétera. Pero yo no lo hago. No lo hago porque hay otros que quizá pueden hacerlo y además yo nunca he prescrito la utilización de electroshock a ningún paciente. No ha habido necesidad realmente. Entonces, volvemos a la electroestimulación o estimulación magnética, que es quizá el término más correcto, Perdón, profundo. pero el electroshock se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando. Tu compañero, tu colega Javier Urral, sí, que sabes que he entrevistado también hace poco, sí, sí, hablaba de ello. Sí, se sigue utilizando, en casos muy límite, evidentemente. Pero yo creo que no es menos cierto que en los últimos años, última década y media, ha habido otro tipo de tratamientos que también son emergentes dentro de la psiquiatría. La estimulación magnética, la utilización de otros psicofármacos, como puede ser, por ejemplo, la propia ketamina, son anestésicos, que bien utilizado, exacto, muy bien utilizado, no estamos hablando de comprar ketamina en el mercado negro y consumirla, que quede clarísimo, ¿no? Es un anestésico de caballo, ¿verdad? Bueno, eso realmente no es exactamente así. ¿No? Es un anestésico que se utiliza en humanos desde el año 62, 63 aproximadamente, y que, como muchos otros fármacos, la amoxicilina, que es un antibiótico, por ejemplo, se puede utilizar en veterinaria. Pero no es un anestésico de caballos, o de caballo, por así decirlo. No. Perdón, porque lo sé. En las redes y todo eso se suele decir que es un anestésico de caballo. No sé si para caballos o de caballo. Pero bueno, no se utiliza de esa manera, evidentemente. Lo que hace la estimulación magnética, volviendo al tema, es que genera una serie de frecuencias. Eso el profesional tiene que preprogramarlo. Programas la frecuencia en la que trabaja, 5 hercios, 10, 20, 40, 50, la intensidad, los trenes de ondas, etc. Y lo que hace es directamente influir sobre los mecanismos más intrínsecos del cerebro, sobre la capacidad funcional que tiene el cerebro. Es decir, tú puedes estimular, un cerebro va aproximadamente a una frecuencia 10-12 hercios, tú puedes elevar su frecuencia sobre unas áreas, esto es importantísimo, determinadas. Las bobinas, a pesar de que tienen un diámetro de unos cuantos centímetros, concentran todo su ejercicio sobre aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Entonces tú puedes estimular o inhibir. Un ejemplo, en un paciente depresivo, podemos estimular una serie de zonas, como la dorsolateral prefrontal izquierda, que regula el estado de ánimo. Pero en alguien que tenga un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, podemos enlentecer la zona, que es aproximadamente unos 5 centímetros por delante de lo que es el eje neural, se llama SMA, pues inhibes en un momento dado esa zona del cerebro y el TOC se va retrayendo y hay una plasticidad neuronal, que es quizá con lo que mejor trabaja la estimulación magnética. Hay que obviamente saberlo poner en qué zonas, complementarlo con otro tipo de técnicas muchas veces, pero es una de las técnicas más menos invasivas. Desde luego invasiva, no invades ni un milímetro de tu organismo, ¿no? Todo está en contacto íntimo, evidentemente, la bobina con tu cuero cabelludo, no es dolorosa. ¿Qué porcentaje? Lo más que notas es como un pequeño picoteo, a lo mejor como un pajarito que estuviera ahí tocándote. Sí. Y dependiendo del protocolo, pero hay protocolos muy importantes que llegan, por ejemplo, a lograr un 80% más o menos de remisión en depresiones resistentes a los tratamientos. ¿Pero desaparece por completo una depresión? Habitualmente hay que poner dosis de recuerdo con el tiempo, pero ahí influyen conceptos... Imagino que influye dependiendo del paciente, ¿no? Claro, influye del paciente. Además, me has comentado hace un momento, por ejemplo, porque hay personas a las que les hace mayor efecto, menor efecto, etc. Depende de muchas cuestiones, particularmente de tipo genético. De hecho, hay test actualmente que tenemos los psiquiatras y otros médicos con el que vemos el perfil genético de la persona y observamos qué tipo de receptores tienen a nivel celular, las neuronas, y podemos preestablecer, al menos aproximadamente, qué tipo de fármacos le va a poder hacer efecto, cuál es mejor ni intentarlo y otros que pueden tener una salida un tanto mediocre. Es que realmente respecto a los medicamentos, un pequeño inciso, ¿no? Sí. Yo creo que estamos muy atrasados.
tremendamente atrasados en todos los aspectos, ¿no? Actualmente se están fabricando medicamentos que van a dianas precisas. ¿Pero atrasados te refieres a prejuicios o...? No, los planteamientos, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero la medicación y la manera de utilizarla, ¿Sí? muchas de las medicaciones hasta ahora, está empezando a cambiar. Forma parte de una inercia que yo creo que casi viene de la Edad Media. Me explico. Sí. Tú tienes una otitis, una infección en el oído, y te dan una pócima, digámoslo así, ¿no? Que te la tomas y te hace efecto hasta en la punta del pie. Algo totalmente innecesario, ¿no? Claro, es lógico. Exacto. Pero entiendo por dónde vas. tenemos que Digamos, huir. los efectos secundarios, ¿no? Claro. Que muchas veces uno está tomando una medicación para supuestamente curar una enfermedad, Exacto. una patología, pero se encarga muy mucho los efectos secundarios de generarte otra patología. Por ejemplo, que sí. puede provocarte otra patología. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Actualmente están naciendo medicamentos, particularmente de la mano de la inmunología, Ajá. en el que van como si fuera una llave a la cerradura. Se está utilizando mucho en oncología, se está utilizando mucho en tema de vacunas, en el que va justamente de una manera dirigida a tal o cual sitio. Si a eso le agregamos todas las ciencias que están investigando en el campo, por ejemplo, de los nanorobots, ahí tendríamos realmente lo que es la medicina más moderna y la que va a ser en el futuro, si Dios quiere, más próximo, ¿no? Pero todavía estamos anclados en eso de tomar algo que hace efecto mejor que otra cosa, pero muchas veces obviamente no es el esperado, más aún. No es extraño que veamos gente que está tomando demasiada medicación. Una persona, una curiosidad, una persona, por ejemplo, que es alérgica a la penicilina, ¿lo es toda su vida o puede variar eso? Habitualmente no suele variar, y además los médicos, ya que hablas de la penicilina, no suelen asumir riesgos gratuitos de probar a ver si dejó de ser o no. Claro, me imagino que para ello se podrá comprobar. Sí, hay pruebas y todo eso exactamente, ¿no? Pero los médicos en ocasiones la verdad que también tendemos a autoperpetuar el relato. Es decir, yo soy alérgica a la penicilina. Cuando viene, es una curiosidad, por eso te preguntaba. Cuando viene una paciente que nos advierte que es alérgica a la penicilina, un ejemplo, pues intentas recetarle cualquier cosa menos eso por si acaso, ¿no? No quieres asumir ni el riesgo ni la responsabilidad, ni menos aún hacerle mal al pobre paciente. Muy interesante. El año pasado fue la primera vez, esto es un tema que hasta titubeo cuando lo menciono, es la primera vez que hay más jóvenes que han pensado en el suicidio que los que no han pensado en el suicidio. Eso sí, me parece gravísimo que un 50 y tantos % de jóvenes hayan pensado en el suicidio, aunque evidentemente, afortunadamente, no lo han ejecutado ni tampoco han emprendido ninguna acción, pero que lo hayan pensado o lo hayan valorado ya es un acercamiento, ¿no? Y el suicidio comienza muchas veces por una poca valoración, no, incluso antes, una poca valoración de la vida, ¿no? En el que la vida comienza a valer menos y es uno de los primeros pasos para, en ocasiones, acabar en lo otro. Bueno, Javier Urra, que lo has entrevistado, sabe mucho más que yo de eso. Digo que ese dato concretamente, más del 50%, es el dato que me faltaba. 50 y tantos %, 50 y poco, ese dato no, 52, 52 y pico, una cosa así. Y realmente es... claro, ¿qué le pasa a los jóvenes que piensan en la muerte? ¿Qué les ha pasado, ¿no? ¿O qué nos está pasando en nuestra sociedad? Bueno, por ahí quería entrar yo también con el tema de las... Ahí, corrígeme, pero no sé si seguimos siendo el primer país en consumidor en consumo de drogas y luego le sigue Estados Unidos o se ha invertido. Evidentemente una persona que consume durante el tiempo y de los que aquellos se salvan y deciden poner remedio, un adicto será, aunque se cure, un adicto lo será toda su vida. Y como le dije ella, intentando ayudar a una persona que tuve que desistir, esa pasividad en el consumo de drogas que existe en España me parece peligrosísimo. Creo que por ahí es por donde puede venir tanto pensamiento de suicidio, ¿no? Es una parte, muy probablemente es una parte y una parte importante, ¿no? La desesperanza, por un lado, la desesperanza hace que mentalmente tengamos problemas. No te voy a contar a estas alturas Víctor Frank y su famoso libro El hombre en busca de sentido y lo importante que es tener esperanza. La mayor parte de los humanos sanos mentalmente vivimos con un pie en el futuro
qué es lo que vamos a hacer en unas próximas vacaciones, qué es lo que vamos a hacer en proyectos nuevos, ¿no? Y en cuanto pierdes la esperanza, te vienes abajo. Si no tienes esperanza y encima te anestesias con sustancias químicas, es horrible. Puede ser drogadicto, pero no estúpido. De hecho, no he visto nunca, fíjate qué curiosidad, seguramente existirá, pero nunca he visto a ningún toxicómano que tenga un déficit intelectual. Porque para lograr la droga hay que engañar, mentir, hacer fullerías, etcétera, etcétera. En todo caso, rasgos psicopáticos. Puede tener rasgos psicopáticos. Sabes que el psicópata es muy dado a adicciones. A las adicciones, al alcohol, etcétera. Pero actualmente hay tal volumen de personas consumidoras de drogas que yo creo honestamente excede los rasgos psicopáticos. Es decir, hay multitud de personas, sobre todo porque hemos normalizado el consumo de drogas. Y porque lo que no se habla, y corrígeme por favor, es del... yo me acuerdo que en psicología forense tenía que estudiar la relación, ¿no?, de la enfermedad mental con el crimen. Aquel que se droga para cometer un crimen, aquel que ha cometido el crimen estando con el mono, ¿no?, vulgarmente un síndrome, o aquel que se droga para cometer el crimen. Entonces, una persona cuando está drogada, consumido cocaína por ejemplo, está desinhibido, como el psicópata está desinhibido, no tiene miedo. Entonces, ahí aumenta o genera una cierta psicopatía. De esto no se habla. De alguna manera, la droga produce una anestesia moral. Exactamente. Entonces, es mucho más fácil cometer actos. Quien haya tenido un episodio de ebriedad, prácticamente quien no, pues de repente se ha descubierto a sí mismo diciendo cosas inoportunas o emprendiendo acciones que también no sean especialmente halagüeñas, ¿no? Ahora, una cuestión es utilizarlo, como bien dices, de manera puntual, que ahí podríamos entrar en otro tipo de cuestiones. Muchos defensores de las drogas dicen, pero es que en muchas sociedades se habla y consumen drogas y tal y cual. Digo, sí, un momento. La mayor parte de esas sociedades, en ocasiones, no voy a llamarlas primitivas, sino que de otro corte antropológico, consumen drogas, es verdad, dentro de unos rituales muy específicos, y además habitualmente suele estar muy penado consumirlas fuera de los usodichos rituales, ¿no? Nosotros consumimos las drogas, y que me perdonen los indios Sioux, como los indios Sioux cuando en las películas, cuando atacaban las caravanas, robaban el whisky, se emborrachaban y acababan a tiros entre ellos y los de la caravana y todo, ¿no? Es decir, aquí consumimos droga y luego nos vamos de fiesta y cogemos un coche y nos metemos en sentido contrario. Ayer mismo un tipo mató a una señora embarazada en el norte de España yendo en dirección contraria, muy probablemente bajo efecto de droga. Entonces, eso es una brutalidad, ¿no? Y luego, por otro lado, existe esa idealización del consumo de drogas, que hay un lobby económico detrás de ello muy importante. Me estoy refiriendo al cannabis. Es horrible. El cannabis, no dudo de sus propiedades organolépticas, y lo digo sin ironía ninguna, es verdad. Sí, pero es como el que se quiere ir a una farmacia y se pone morado. Pero tampoco es una panacea, entendámonos. Exacto. Es decir, la morfina puede ser excelente para cierto tipo de cuestiones, pero no quiere decir que ante cualquier cuestión consumas morfina, sino para cosas tremendamente específicas, ¿no? Pero hay una industria muy grande detrás del cannabis que quiere normalizarlo. Yo estuve en una de las primeras ferias de cannabis en Nueva York, hace relativamente pocos años, en el Javits Center, que está al lado del Hudson, y tenía un lema en la parte superior, ponía "Cannabis is business". Así, por lo menos no te engañaban, es verdad. En la feria había champú de cannabis, comida para perros con cannabis, aceite de cannabis para tus patatas fritas, jerseys hechos de fibra de cannabis, CBD, que es uno de los compuestos menos psicoactivos del cannabis, etcétera, etcétera. Pero eso a lo que lleva es a una idealización muchas veces, por ejemplo, de las drogas. Tú ahora mismo a mucha gente le dices que consumir cannabis, así por consumir, es malo para su cerebro, y te intentan rebatir con argumentos, pero si yo he leído artículos de que es buenísimo para no sé qué, digo, si tienes, pues no sé, estás en quimioterapia por un tema de cáncer, pues sí, te puede venir bien para reducir las náuseas, o si tienes un ELA, o yo qué sé, pero son cosas tremendamente puntuales, ¿no? Además.
La mayor parte de la psicosis que vemos actualmente en jóvenes entre 15 y 25 años, vamos, el 90% son consumidores de cannabis. Y mucha gente te dice, seguramente mucha gente verá el reportaje y dirá, pues yo tengo un amigo, yo mismo consumo desde hace no sé cuánto. Sí, ya, sí. No te pasa nada, como es lógico, hasta que te pasa. Eso es como cuando dices, no fume tabaco porque produce cáncer, está más que demostrado. Y te dice, pues mi abuelo fumó hasta los 90 años. Sí, bueno, pero por cada abuelo que usted tuvo, murieron 20 abuelos por cáncer de pulmón. Entonces, no es recomendable, y no lo digo desde ningún aspecto ni moral, ni intento convencer a nadie, sino es un problema práctico. Tu cerebro está construido para que funcione de la manera más sana posible. Y la adherencia a la realidad es un factor de supervivencia, no lo olvidemos. Si coges tu monopatín después de haberte fumado unos porros, tu adherencia a la realidad baja. Tus reflejos están disminuidos, las posibilidades de que te maten son mucho más elevadas. Es igual que con el consumo de cocaína, ¿no? Que el campo de visión se aumenta y es irreal, ¿no? Sí, se altera la temporalidad. Yo he estado en muchos controles de la policía, de hecho por toda España, con Mossos, con Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid, etcétera, en controles de tráfico. Estuve en los primeros y asesorando a muchos de los cuerpos de seguridad en tema específico de drogas, ¿no? De hecho, participé en el primer control que fue en Cataluña, justamente, no recuerdo si fue un 1 o 2 de enero, hace unos relativamente pocos años, en el que pillamos al primero que salió en las noticias. Decía, tú eres el primero. Y el pobrecito decía, bueno, pobrecito, iba puesto ciego. Qué horror. Y además descubrimos la realidad ya en el primero que detuvimos. Bueno, que detuvieron a la policía, yo no soy poli, ¿no? Pero participé en el cotarro. Iba puesto de cannabis, cocaína, metildioximetanfetamina. La metildioximetanfetamina, el MDMA, que es el éxtasis, suele ir adulterada con otras anfetaminas y con alcohol. Es decir, llevaba por lo menos 5 drogas que pudimos ver en ese momento psicoactivas. Un cerebro fundido. Iba solo, recuerdo el cambio de rasante en uno de los barrios periféricos de Barcelona, y le hicimos el test de saliva y todo eso que hacíamos en aquel entonces, y dio positivo a 5. Eso fue el primero en España. En España es un país vinícola, entonces está como muy bien visto, como normal, natural, beber vino. Y hay incluso en colegios y colegios privados que los profesores admiten que el alcohol no es una droga. Esto es gravísimo. O sea, está tan extendido el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque además creo que hace como 2 años o 3 los médicos, ¿no? No sé qué grupo exactamente, alzaron la voz contra esto. Y dijeron, oye, vamos a ver, el alcohol produce una disrupción neuronal, rebaja la polaridad, disminuye... Es un depresor también. Es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual le podemos llamar el ansiolítico más antiguo del mundo también, claro. ¿No? Es lo típico de las películas americanas de cariño, menudo día he tenido, ponme un whisky, ¿no? Eso patrocinado habitualmente por la industria del whisky americana, entre paréntesis. Pero claro, tiene muchísimos efectos secundarios. Es decir, no podemos recomendar, como es lógico, el alcohol como ansiolítico o como antidepresivo. Claro. Te eleva el estado de ánimo, te produce una euforia momentánea a costa de un bajón. Claro. Si luego, además de lo anterior, agregamos los problemas de adicción que produce, y en esto hay cierto peso genético. Cuando uno ha tenido antecedentes familiares de alcoholismo o depresión, no es extraño que tengas los dados cargados a sufrir tú también procesos de alcoholismo. Es una predisposición. Entonces, para cualquier adicción. Yo entiendo la gente que come, yo mismo lo he hecho también, tomarme un filete o un entrecot y pedir una copa de vino de manera puntual, pues bueno. Ahora, de ahí a el culto al alcohol, de hecho... Diariamente, hay sitios en España que es diariamente en un bar. O sea, fíjate qué curioso, uno de los problemas que tenemos con los pacientes en el día a día es cuando les dice, mire, usted es alcohólico y como bien has apuntado, es para siempre, no puedes volver a beber. Te miran desolados y no te dicen no voy a volver a beber por el tema del alcohol, sino te dicen, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Como diciendo, y te la agregan, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a divertirme? Digo, creo que tienes un problema. Si no sabes cómo divertirte o cómo funcionar sin beber,
debes de reflexionar intensamente sobre ello, ¿no? Porque eso es un peligro porque cambian de una adicción a otra. Y a lo mejor no saben que es peligroso, claro, una persona con una predisposición genética, ¿no? De hecho, muchas personas, este es otro concepto también que creo que es interesante, pero hay que relatarlo muy bien. Hay muchas personas que se medican con la droga. Date cuenta que el alcohol o la droga X, el cerebro no distingue. Si lo compraste en el Carrefour, lo compraste en la farmacia, claro, o te lo vendió el camello. Lo que nota es, me siento regular, me siento mal, si me tomo algo, me encuentro mejor. Ay, pues mira, eso se llama tradicionalmente medicación. Pero claro, son medicamentos, insisto, con muchos efectos secundarios, son medicamentos que producen mucho malestar, que en ocasiones, a medio y largo plazo por supuesto, y lógicamente la adicción, ¿no? Que, es decir, no son medicamentos que se puedan valorar. El mismo Sigmund Freud en su día, en el famoso tratado sobre la cocaína, recomendó la utilización de cocaína en temas depresivos, hasta que uno de sus mejores amigos se acabó suicidando, porque él se la recomendó. Claro. En un duelo de sables. Es una manera, bueno, es autolesionarse, como el trastorno límite, ¿no? Que se corta. Por ejemplo, claro. Sí, lo que pasa es que inicialmente se puede iniciar con relativamente motivos lúdicos, no para solucionar nada, pero de repente descubres el efecto que te produce, y como es lógico, luego tenemos todos en la vida momentos de malestar. Claro, y de tremendos traumas, ¿no? De muertes de personas queridas, de accidentes, de cosas brutales. Y en ese instante, el inconsciente de la persona que ha tomado algo y que sabe que en su momento le ha anestesiado ese dolor, le viene a la cabeza y dice, bueno, ¿y si yo tomara? ¿No? Es inconsciente muchas veces, ¿no? Pero tiendes a tener muy humano. Claro. Precisamente el consumo de alcohol junto con la cocaína genera una tercera sustancia que puede ser mortal. Dime, yo creo que lo voy a decir mal porque además la conozco de ti hace años. Etileticonina. Etilecconina. Está casi. Etilecconina. Ecconina, sí. Vale. O cocaetileno. O cocaetileno, exacto. Sí. Esa es mucho más fácil. Es muy fácil de entender también. Es decir, cuando tú tomas cocaína, se transforma a los pocos momentos en ecconina, es un metabolito. Igual que cuando consume la gente heroína, se transforma en morfina a pocos momentos después por una serie de enzimas que hay en el organismo. Bien, si además de manera concomitante bebes alcohol, la molécula del alcohol con la ecconina se funden, se alían y generan una tercera sustancia que es la etilecconina. Esta etilecconina lo que produce es un efecto aún más euforizante, un fenómeno de potenciación. Como bien sabes, la potenciación, como su nombre indica, vamos, ¿no? Es que potencia efecto, es decir, esto es como 2 más 2 igual a 8. Exacto. Entonces la persona que está acostumbrada a tomar a lo mejor esa dosis de cocaína o esa dosis de alcohol por separado, ese día que la consume de manera conjunta, pues se le disparan los síntomas. Se cree invulnerable, coge el coche, va a unas velocidades... Y lamentablemente muchos fallecen, claro. Sí, bueno, hasta hace pocos años no veíamos en urgencias personas relativamente jóvenes, de 30 y tantos, 40 años, por ejemplo, con infartos de miocardio, con ictus por una hipertensión súbita, y gran parte de ellos son por consumo de cocaína, alcohol, etcétera, ¿no? De hecho, es que esas cosas a estas alturas de la vida en nuestra sociedad la hemos vivido incluso en personas cercanas. Uno de mis mejores amigos tuvo un infarto con 38 o 39 años, por ejemplo, por consumo de cocaína. Eres un psiquiatra muy especial, no eres el psiquiatra al uso común, eres un gran aventurero tanto en la ciencia como en la vida. El compañero Sanz Segarra, sí, que también coincide contigo, no sé si casan o no casan muy bien con la ciencia, pero los temas de la vida después de la vida o la muerte después de la muerte, las experiencias que tienen muchos pacientes que curiosamente se cuentan experiencias buenas, he estado al borde de la muerte, me ha pasado esto, pero hay experiencias también muy malas y no se habla de esto
¿Por qué no se habla de esto? ¿Y puedes explicarnos qué es la supraconciencia? Bueno, vamos por partes. Las experiencias infernales, afortunadamente, se dan en una mínima parte de experiencias cercanas a la muerte. Afortunadamente no es lo más frecuente. Tuve un conocido, incluso diría que amigo, que era periodista además, que tuvo una experiencia infernal, recuerdo, hace ya unos años. Luego, a propósito, ya falleció del mismo problema que le había llevado a la experiencia infernal, que había sido un problema cardíaco. Quizá tenga que ver con la estructura psíquica de cada persona. Es muy interesante. Porque realmente los síntomas que tenemos pueden ser de origen más o menos neurológico. No dudo que obviamente la conciencia esté involucrada, faltaría más, está en el cerebro, pero la interpretación de la misma es quizá una de las claves, la clave antropológica cultural. Me explico, hay personas dentro del mundo cristiano, aunque no seas creyente, pero estás influido por ello, ¿no? Que esta experiencia cercana a la muerte, pues vemos seres angelicales, vestidos de blanco, etc. Por razones obvias, los musulmanes ven otro tipo de particularidad, igual que los nativos Yanomamis en el Amazonas ven otro tipo de entes, ¿no? Pero casi siempre entes, de alguna manera, llamémosle, superiores. Quizá no podemos explicar todas las fases de la experiencia cercana a la muerte relativas a una cuestión sobrenatural o paranormal, depende. Puede haber ciertas cuestiones que tengan que ver con procesos neurológicos puros y duros, y quizá otras que pertenezcan a otro reino de la ciencia. Esto es importante entenderlo, porque si no parece que es una secuencia típica de noto un sonido, un pitido, el mundo se me estrecha como en un túnel, al final del túnel hay una luz, donde me esperan familiares ya fallecidos, etc. Lo cierto es que al día de hoy no hemos sido capaces de establecer dónde está la conciencia. El término de supraconciencia, bueno, es un término, podemos llamarlo inventado también, ¿no? Carl Jung, de hecho, ya hablaba de esa conciencia universal hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Es esa supuesta conciencia que aúna todas las conciencias a nivel humano y sobre el cual además cada día lo cierto es que se habla más. Es decir, ahora mismo llevo, no sé, me estoy adelantando porque no he visto las preguntas. Aquí, no. Que lo sepan las personas que están viendo el vídeo, que no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, no sé qué me va a preguntar. No, exactamente. No, yo a veces me las salto, las adelanto. Vale. Muy bien. Tengo muy buena memoria cognitiva, entonces escribo tal y llego a... Fenómeno. No te preocupes. Pues estoy trabajando en un proyecto en Estados Unidos que la patrocinan las industrias aeroespaciales Bigelow. No sé si están en las preguntas. No, vaya, tranquilo. Hay otras también muy interesantes. Bueno, lo que Bigelow es un multimillonario americano, el cual nos financia un proyecto desde hace ya un par de años prácticamente, en el que estudiamos la visión remota. Esto que sale en las películas. Sí. Gente que, mediums, o llámalo como te dé la gana, de personas que aparecen en las películas, como te he dicho, que dice, pues veo que estás secuestrado en un sitio que tiene unos árboles a la izquierda y el garaje, la puerta del garaje está pintada de rojo y en la esquina, etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos visto pelis más o menos con ese tipo de descripciones. Y tú dirás, bueno, ¿qué diablos hago metido en eso? Todo el tema relacionado con la consciencia me interesa. Una de las teorías que tenemos, y he conocido a unos cuantos mediums, de hecho tuvimos una reunión con algunos de ellos hace muy poquitos meses en uno de los estados americanos, no voy a decir tampoco cuál porque no viene al caso y no quiero que haya ningún prejuicio, en el cual conocí al menos 2 o 3 personas que no sé si decir que tenían poderes especiales, porque quizás sea demasiado rimbombante, pero que desde luego rompían la dinámica habitual de las capacidades cognitivas de cualquier ser humano. Y esto creo que es importante. Toda la vida he estado buscando el fallo en la Matrix, realmente, ¿no? Ahora te voy a decir algo. El fallo, ¿no? Es decir, con que haya un caso, un solo caso, uno, no hace falta el 10% ni que estadísticamente sea significativo, no, un caso
que rompa lo conocido en ciencia respecto al tema, por ejemplo, de la conciencia o de esas capacidades cognitivas, ya sería una punta del iceberg por donde penetrar en toda la esfera del conocimiento, ¿no? Y he conocido a algunas personas que han sido capaces de saber qué es lo que ocurría en otro sitio sin tener el más mínimo rastro o la más mínima información sobre ese tipo de cuestiones. Y eso evidentemente me ha llamado muchísimo la atención. Ahí entra, por supuesto, las premoniciones, personas con premoniciones. Uh-huh. ¿Qué perfil tiene una persona con premoniciones? Pues es curioso, pero casi todas las personas que he conocido con este tipo de virtudes, porque pueden ser virtudes si son utilizadas correctamente, tenían antecedentes psiquiátricos, cual es muy engañoso para quien me esté escuchando esta frase. No hay que sacarla de contexto, porque ahora tiene más contexto. Claro. Personas raras, en el sentido peyorativo de la palabra, distintas, que durante la niñez fueron calificadas de anormales, y lo de anormal no es necesariamente algo negativo, es anormal, creo yo, ser inteligente o ser guapo, guapa, no tener caries, es decir, cosas anormales que son muy buenas, que dejémoslo claro, ¿no? O sea, que se puede dar en personas muy inteligentes. Sí. Pero no por eso les calificaban de anormales. No necesariamente era la inteligencia el rasgo que más sobresalía, sino de ver cosas donde otros no las veían, y no me refiero necesariamente de manera visual. Conocer cuestiones que otros desconocían, anticiparse a cosas que iban a suceder en el futuro con mucho detalle. Entonces las hemos expuesto a una serie de test, yo por mi parte a una serie de test psicológicos, otros compañeros a la hora de poder, por ejemplo, relatar qué es lo que estaba en un ordenador vuelto de espaldas, qué imágenes, etcétera, etcétera. Pues ya es demasiado, ¿no? Sí, pero lo increíble del caso es que ocurre en personas muy excepcionales, pero ocurre. ¿Y qué relación tiene eso? Pues una de las teorías es justamente que esa información se podría dar si en esa conciencia, llamémosla universal, ciertas personas que tienen una particular receptividad para conectar, digamos, con lo que los americanos llaman realm, con esa ¿otra dimensión? Otra dimensión, podrían obtener información de ahí. Esa es quizá la clave con la que se está trabajando. Y eso enlaza a su vez con la experiencia cercanas a la muerte. Claro. Porque si esa conciencia universal se encuentra compartida, no sería extraño que pudiéramos tener, cuando se nos va el tuneo, el tuning del coco, que pudiéramos acceder de una manera aparentemente patológica a esas otras dimensiones. O sea, aparentemente patológica porque no entra dentro de lo normal. No normal, concepto muy odioso, por cierto, de lo normal, ¿no? Exactamente. Pero por ahí van un poquito los tiros, ¿no? De hecho, mira, si has visto la película Interestelar, por ejemplo, creo que la vi, no recuerdo. Está una película de ciencia ficción, pero que está asesorada por científicos que están relacionados obviamente con la astronomía, con la física cuántica, etc. Hay unas cuantas escenas muy interesantes en las cuales el padre que se ha ido hacia el futuro intenta contactar con la hija que sigue en lo que en ese momento es el presente, a través de pequeñas señales, de tirando libros, acumulando el polvo, intentando hacer señales, o bien el código Morse con la aguja del reloj. O en la película, no sé qué, de la libélula. No, mariposa. ¿No? Sí, creo que sí, una persona que está encerrada dentro de sí misma por un problema de trombosis en arterias basilares. ¿Cómo se llama? De Kevin Costner. Sí. Se va precisamente al Amazonas, embarazada creo que 7 meses, 8, la mujer. Y cómo se comunica, cómo le aparece una libélula, porque a ella le fascinaban las libélulas, cómo al final recuerdas, ¿no? Cómo él al final, bueno, pues un mensaje que le estaba comunicando, que ha sido accidentada en un autobús en pleno Amazonas, y estaba, o sea, le habían rescatado a tiempo para tener una niña, y estaba con los indígenas.
y acaba así la película. Sí, es curioso, es lo mismo que estás contando. Sí, de hecho, muchas drogas que se llaman enteógenas, como bien sabes, es decir, teo, Dios, comunicarse con Dios, como la ayahuasca y hay muchas otras, ¿no? Peyote, etcétera, pues tienen esa función dentro de un ritual, insisto, claro, ¿no? Dentro de ese ritual que es alterar la conciencia de manera que supuestamente podamos acceder a otros lugares, ¿no? Durante los cuales, pues, por ejemplo, tenemos montones de casos que creo que son súper interesantes de personas que han sufrido una parada cardíaca, han estado técnicamente en muerte y han sido capaces de ver cosas que suceden en el hospital, en otra estancia o cuestiones así, ¿no? Que no tienen explicación lógica. Para poder explicar bien ese tipo de cosas también hay que entender que estamos encerrados dentro de un cráneo, nuestro cerebro, y que la percepción de la realidad es, obviamente, como iba a ser de otra manera, subjetiva. Son imágenes, ¿no? El famoso mito de la caverna de Platón. Esas imágenes las vamos estructurando, y a esa estructuración, no solamente de colores, de sonidos, sino también de interpretación de las mismas, es lo que llamamos la realidad. Pero esa realidad se cambia en un instante. Pues que alguien que tenga alteraciones ya de conciencia, pues con una enfermedad mental, claro. Y de hecho, meterse más drogas o cualquier otro tipo de adicción. Sí, desde luego, si tienes una alteración mental, el consumo de drogas, pues evidentemente puede provocar más perjuicio que beneficio, sin lugar a dudas. Mucha gente se lía a jugar con drogas como las setas, las psilocibes o psilocibina o con DMT o con cualquier otra droga porque alguien ha leído que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando te metes en un mundo de los psicodislépticos, los resultados pueden ser en ocasiones terroríficos, y más aún si no se ha formado tu personalidad, eres un adolescente o una persona muy joven, etc. Yo he conocido personas que han tenido, por ejemplo, un trastorno por estrés postraumático después de un viaje con LSD. Es horrible. Pero horrible, elevado a la enésima potencia. Además, las personas que tienen una predisposición, los psiquiatras trabajáis también, ¿sabéis distinguir entre una patología mental y cuando esa patología mental ya no se puede encauzar con la ciencia, entran ya, voy a ser muy directa, los exorcismos? ¿Sabes por dónde voy? Y sabes que... Estás poniéndote la espada y la pared. Vamos a ver. Eres un tío valiente, entonces me gustaría que te revieras, bueno, como lo hace el padre Luzón abiertamente, que no tiene problemas. Sí. Y como Fortea también lo hace. Como bien sabes, hice los cursos para exorcistas en Roma, con una carta excepcional del obispo que me enchufó, para que a llamarlo de otra manera. Eso está bien. Para era un propósito noble, ¿no? Tenía una gran inquietud, conocer qué diablos hacen los curas en esos cursos. O sea, realmente es una curiosidad un poco patológica, pero creo que era interesante, ¿no? Y de hecho me sirvió mucho para entender montones de cosas. Hay ciertos momentos en los que la conducta humana aparentemente no tiene explicación. Al día de hoy, al menos. Incluso muchos compañeros psiquiatras, muchos forenses, hay un momento en que cuando intentas explicarlo te atascas y dices, es que la maldad existe. A partir de ese instante en que ya no podemos explicarlo excepto con una etiqueta de que la maldad existe, se puede dar todo tipo de lucubraciones, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar dentro del terreno de la psiquiatría o de la psicopatología, ni aparecen en ninguna clasificación nosológica de la mente humana, ¿no? Sino que forman parte de todos nosotros. De hecho, por eso que existen los 10 mandamientos. Y habitualmente suelen aludir a cuestiones que nos gusta hacer muchas veces, pero no las hagas que te pueden venir mal. La Iglesia tiene que tener un control. Bueno, sí, un control, social, cívico. Sí, y ahí también es un tema tremendamente discutible, ¿no? Porque yo siempre he sido súper liberal y creo que lo sigo siendo en muchas cuestiones, pero no es menos cierto que entre los humanos muchas veces nos asalvajamos bastante. Entonces Por eso lo digo, la Iglesia tiene que poner, vamos a poner aquí unas normas. Yo soy partidario de que desde que seas niño interiorices al menos
no el Código Penal, sino por lo menos los 10 mandamientos, ¿no? Por lo menos. Sí, claro. Exactamente. Es que con los 10 mandamientos te ahorras el 99% del Código Penal. Cuestionarlo es de inteligentes. ¿El qué de todo? Pues los mandamientos, y soy católica, ¿eh? Soy cuestionarlos. Católica. No, me refiero, claro. No los 10 mandamientos, todo. Una persona que cuestiona es sinónimo de inteligencia. Sí, el llegar a tu propia experiencia, ¿no? Y descubrir lo que está bien, lo que está mal. Pero fíjate qué curioso, no hay ninguna ley, ningún mandamiento que te recomiende no meter los dedos en el enchufe. ¿Sabes por qué? Porque es muy desagradable. Y porque en aquella época tampoco existía, ¿no? Sí, bueno, pero en la actual siguen vigentes, ¿eh? De hecho, si vas a las escrituras, te habrás dado cuenta de que las historias que cuentan son de ahora, ¿no? De la ahora mismo. Relaciones de familia, de pareja, de amistades, de venganza, las emociones. Los contratos. Las emociones. Las emociones están supravaloradas, yo creo, en nuestra sociedad. Bueno, vamos al turrón. Sí, venga. Que a mí esto me interesa mucho. Entonces, cuando efectivamente tenéis el conocimiento de efectivamente la maldad, la demonización existe, sí, como bien se estudia en criminología, ¿qué hacéis en esos casos? Y dicen, mira, esto no hay por dónde cogerlo desde la psiquiatría, desde la psicología, y ya pasáis a... Realmente es a la antropología. Por agregar otra cosa que termine en GIA. Gracias por corregirme. No, gracias, no te lo digo de verdad, te hablo desde realmente lo pasas poquito que a la sé. antropología. Es una idea equívoca que solamente la Iglesia Católica hace exorcismos. No, las hace la Iglesia Ortodoxa, las hacen con las infestaciones también, que es otro tipo de cuestión relacionada con esos espíritus malignos que pueden vivir en una casa. Lo hacen los musulmanes. Hace 15 días estuve en una ceremonia Ignawa en los arrabales de Casablanca, que se asemeja muchísimo a un exorcismo, es sacar esos malos espíritus de dentro. Los musulmanes lo hacen, no solamente con el Ignawa. El Ignawa es una fusión africana, sincrética con los musulmanes, ¿no? Con la religión musulmana. Pero cada religión tiene sacar los espíritus. Los Yanomamis te soplan también con una caña, una serie de drogas, para expulsar a los espíritus, te soplan el humo, que cuando están fumando el tabaco en su estado puro, ¿no? Es decir, concepto del bien y del mal, y que este es regido en ocasiones más allá. Y fíjate que los chamanes no están muy alejados de la realidad que se ha descubierto neurológicamente hablando, que te intentan alejar del mal. Y tú dirás, es que el ser humano es libre, tiene libre albedrío. Mentira, no tenemos tanto libre albedrío como nos imaginamos. Es que muchos se creen que tienen el autocontrol o el control y no lo es. No lo es. Porque estamos rodeados de puertas hacia el infierno, por donde entra Satán. Pero peor aún, hay estudios neurológicos actual de los más modernos que indican que hay actividad electroencefalográfica milisegundos antes de que en tu consciente tengas la idea. Fíjate. Para traducirlo, esto es que hay algo que nos está dando la idea y que cuando esta idea salta en la superficie de nuestro estanque consciente como una burbuja, nosotros nos creemos en potestad de decir, ¿qué idea he tenido? Es decir, sí, has tenido la idea, pero ha habido algo que no sabemos de dónde exactamente lo ha generado. Esto, si lo pudiésemos llevar a la literalidad, remecería todas las estructuras legales, forenses, etcétera, porque realmente no sabemos exactamente cómo se generan esas pulsiones, esas ideas. Una cosa que muchas veces como forense te dicen los investigados o las personas que estás peritando, te dicen, doctor, le juro que no era yo. Es verdad. Le juro que no era yo. Yo nunca hubiese hecho eso, pero es que no puedo explicarle el por qué. Un desdoblamiento. Todos tenemos desdoblamientos muchas veces. El concepto de personalidad múltiple está abandonado dentro de la psiquiatría y de la psicología, pero digamos que hay cierto tipo de cuestiones todavía que yo creo que queda mucho por investigar. Y hay ciertas pulsiones, particularmente pasión, venganza y codicia, que llenan las cárceles.
Lo decía esto sobre... Venganza y codicia, lo sé. Lo decía sobre todo por el tema de las emociones, que están, desde mi punto de vista, sobrevaloradas. Tampoco es irse al extremo contrario. La falta de control de los impulsos. Sí. Lo acabas de resumir. Sí, la falta de control de los impulsos. Es lo más peligroso. Y muchas veces la persona te dice, pero doctor, yo lo sentía. Y digo, no dudo que lo sintieras. Son tus impulsos, que los tienes, que los has sacado a pasear. Sí, seguro que lo sentías, pero tu labor era... Claro, es echar balones fuera. Pero hemos hecho tal apología de los impulsos, de las emociones, ¿no? Desde todo punto de vista tienes derecho a ser feliz, confundir enamoramiento con pasión, que son dos cosas distintas y que las dos pueden ser excelentes, no lo dudo. Pero esto se podría hacer otro programa. Totalmente, ya te engancharé para otro. Bueno. Pero ahora estoy resumiendo todo lo que puedo. Sí. Quiero que me hables del casco de Dios. Súper apasionante. Me quedé muy poquito, quiero saber más. Es muy difícil tener acceso a eso. Bueno, creo que es uno de los mayores expertos, ¿no? Sí, bueno, he trabajado con el casco de Dios. Primero, ¿qué es el casco de Dios para todos los espectadores? Sí. ¿Y qué resultados hay? El casco de Dios se originó hace ya algunas décadas en su proyecto original por un ingeniero que se llamaba Koren, en unión, estuvo apadrinado por Michael Persinger, con el cual trabajé en la Universidad Lawrenciana en Sudbury, en Ontario, Canadá. Tiene ciertas similitudes con la estimulación magnética transcraneal, pero tampoco nos confundamos porque en principio no tiene un objetivo terapéutico. Es una serie de pequeñas bobinas, coils, que se ponen alrededor del cráneo. Yo tengo uno, por ejemplo, que está sujeto con velcro, pero alguno por ahí que ha tenido curiosidad a lo mejor ha encontrado alguna foto mía con un casco de moto de los años 70 y muy desfasado. Hay una foto por ahí mía que tiene su historia, ¿no? Y tiene su historia porque está hecha obviamente en la Universidad Lawrenciana, pero es que también fue el primer casco de Dios. Entonces tiene los que entienden del tema saben, tiene su swing, ¿no? Pero la actual son esas bobinas. Entonces estas bobinas que generan campos electromagnéticos se conectan a un ordenador que a su vez controla esos campos. Bien, hasta ahí lo vamos siguiendo, ¿no? Perfectamente, sí. Lo que hace es producir unos campos electromagnéticos de manera circular en torno al cráneo, al cerebro evidentemente, de muy poca intensidad, prácticamente de miligauss. Ese cerebro empieza a entrar de alguna manera, por así decirlo, en resonancia con estos campos electromagnéticos y en un momento dado para y solamente estimula uno de los hemisferios, habitualmente el derecho, y particularmente el lóbulo temporal derecho. El lóbulo temporal derecho es el que algunos autores han citado como la antena de Dios. Y esa estructura cerebral hace que nos elevemos espiritualmente, no todo el mundo. Esto es como lo de los medicamentos. Hay gente que le funciona, otro que no le funciona. ¿Y los psicópatas tampoco? No lo hemos probado con psicópatas, pero sería una buena idea. Pero lo que ahí hace... te lo dejo. Lo que hace es... Ahí es una de las pruebas entonces. Que podría ser que a lo mejor en una persona psicopática tuviera otro tipo de respuesta, ¿no? Pero lo que le aparece en lugar del casco de Dios, el casco del contrario. El casco del contrario. o no le resulta bien la experiencia y se venga. Bueno, la cuestión es que tiene esa elevación espiritual, esa sensación muchas veces. Si la persona es muy receptiva, puede llegar a tener una experiencia extracorpórea, verse desde fuera, es decir, verse como si estuviera fuera. Una vez más acudimos al concepto de construcción de la realidad. Tú puedes ver las cosas de muchísimas maneras, que te voy a contar si te has tomado un LSD, un ácido lisérgico. Pues verás que entra por aquí un dragón por la puerta y lógicamente, fíjate que ahí creo que es interesante, igual que el psicótico, ¿no? Cuando la gente dice, no entiendo cómo puede ocurrirle. ¿Qué haríamos tú y yo si ahora mismo se abre la puerta violentamente y entra un dragón? Vamos, nos tiramos por la ventana, o sea, entiéndeme. Claro, lo mismo que hace una persona que se encuentra bajo una psicosis tóxica o un proceso psicótico de tipo esquizofrénico, ¿no? Entonces, en esa construcción de la realidad,
si estimulamos ese lóbulo temporal derecho, podemos tener una serie de síntomas que ahí viene la disquisición. Son síntomas totalmente artificiales producidos por esa estimulación del lóbulo temporal derecho, o bien acudimos al concepto de que perdemos la sintonización con la realidad y somos capaces de intuir, ver o sentir otro tipo de cuestiones. Ahí lo dejo en el ánimo de quien nos esté viendo interpretar de una manera u otra, ¿no? Fuera de cámara te voy a hacer preguntas. Mira, defíneme rasgos y comportamientos de mejor dicho, de un ser psicópata. De un psicópata. La baja resonancia afectiva, fundamentalmente. Las emociones, en este caso, hay emociones, y las emociones son esas sensaciones que muchas veces, que no todas, ya hemos explicado antes el porqué, algunas no, pero que también nos acercan a los otros. Son parte de nuestra socialización. Cuidado con las emociones malas, que son lo que ellos tienen. Efectivamente. Emociones malas. No tienen conciencia. La empatía nace justamente de encontrarse en el lugar del otro. Si tú no sabes encontrarte en el lugar del otro, eres capaz de cometer las máximas aberraciones porque no tienes sensibilidad hacia el dolor ajeno. Pero cuidado, también hay excepciones dentro de ese perfil psicopático. Porque si además del perfil psicopático, porque la mente tiene muchas ramas, tienes unos rasgos sádicos, claro, pues no es extraño que puedas ejercer esa violencia o torturar a alguien sin ningún tipo de emoción en cuanto al dolor de esa persona, pero sí tener emociones propias respecto al disfrute del dolor ajeno. Exactamente, porque disfrutas, su alimento es el disfrute del daño ajeno. Exacto. Entonces, hay psicópatas en todos los ámbitos de la sociedad. Recuerdo su día conocí y de hecho emprendí un proyecto con Robert Ressler, que es falleció, por eso lo hablo en pasado. Era un ex agente del FBI quien acuñó el término asesino en serie. Fue también un asesor del guión del Silencio de los Corderos, y vamos a hacer un trabajo en Tijuana, ahora vendrán en un pueblucho de estos mexicanos. Digo pueblucho porque realmente era de película, de estos del Far West, ¿no? Bueno, total. Entre paréntesis, al final no lo hicimos porque supuestamente había cierto perfil de asesinados y al final descubrimos que allí mataban a todo Gigi. Hasta el apuntador. A los perros, los gatos, hombres, mujeres, todo. Bueno, total. Robert Ressler siempre me decía, Miguel, bueno, esto lo decía en inglés obviamente, ¿no? Si tienes alguna vez un problema, búscate un buen abogado psicópata. Es verdad. Y no estaba exento de verdad. Sí, porque no tienen escrúpulos de ningún tipo. Bueno, es que para ciertas cosas, por ejemplo... ¿Qué consejo darías a un psicópata? Un buen soldado, a lo mejor pondríamos a los soldados psicópatas en primera línea. No sé, son 12 del patíbulo, que lo ven como 12 héroes, por ejemplo, pero realmente son 12 psicópatas. ¿Cuántas películas hay así que son psicópatas? Y lo que muestra la película es que son 12 héroes. Cuidado con eso, es un peligro, porque claro, es que os quedáis aquí encerrados toda la vida. No vas a mandar a las hermanitas. La vida, como no tienen miedo, pues venga, para adelante. No vas a mandar a las hermanitas de la caridad que se compadezcan del enemigo, ¿no? Gila lo decía muy claramente. La guerra es el mejor sitio para los asesinos porque pueden matar y no ir a la cárcel. Exacto. Lo decía con esa ironía tan inteligente que tenía, ¿no? Bueno, ¿qué consejo darías a un psicópata? A un psicópata, bueno, es que depende a lo que se dedique. Puf. Si es un buen abogado. Hacer el mal. Si es un buen abogado. Insisto que no necesariamente. El no tener resonancia afectiva puede resultar en un aumento de rendimiento en cierto tipo de actividades como la que acabo de mencionar. Claro, ¿no? Tirar la bomba de Hiroshima, por ejemplo. Sí, Paul Tibet. Claro. Y luego tener... Además, en su respuesta pero fíjate qué interesante. No, yo recibí una orden y dijo, pues allá que va. Pero fíjate qué interesante, porque eso tiene que ver mucho además con la conciencia colectiva. Me explico. Desde niño, Paul Tibet es un tipo que me fascinó desde el punto de vista patológico, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que los maristas nos contaban cosas. Paul Tibet luego se suicidó y todo es una historia muy moralista, ¿no? Como que no pudo aguantar aquello y tal cual. Pero años después
le seguí la pista a Paul Tibbets. ¿Pero está vivo? No, murió. Bueno, ya murió, pero... Ya murió. Pero fue un flamante y millonario ejecutivo de una compañía aeronáutica Claro. no recuerdo en qué estado, no sé si era en Texas, pero vamos, de depresión y suicidio Nada. ninguno. No, era un psicópata, se la pelaba toda, con perdón. Con perdón. No, pero fíjate qué interesante que nos contaban esto, porque tenía que tener esa historia un final feliz. Feliz, que nadie se suicida no es feliz, pero en este caso particular, como que era una moralina, ¿no? Fíjate, si haces una cosa así tan mala, tus días van a acabar fatal. Pues no, acabó de super ejecutivo, dueño de una compañía de aviones. Fíjate. Es la vida, ¿no? A propósito, que los psicópatas imiten a las personas que no son psicópatas, por lo menos para que no hagan tanto Siempre mal. lo digo, sí, son imitadores sociales perfectos. Que por lo menos que lo imiten. ¿Y quién es un imitador perfecto? El diablo. Sí. Es el mejor. Pero cuando hablas del diablo en nuestra sociedad, mucha gente se imagina pues, Sí, el típico ser de un bicho con una ahí, cola, un bicho, con un rabo largo. huele a No, azufre. No. nada que ver. El concepto ese tan sencillo era para, sobre todo, gente con una cultura pues, más deficiente, que es incapaz de asimilar conceptos más abstractos, pues le viene muy bien ese concepto. Claro. Pero realmente ese concepto del diablo, del mal, ojito, es un concepto muy interesante para ser estudiado. Cómo habita el mal dentro de nosotros. Pero bueno, ¿Qué es el amor? el amor en principio es una emoción además que no deja de ser o de tener ciertos elementos de la locura transitoria. De repente alguien te parece que es lo mejor del mundo, que apenas tiene defectos, y tu madre, que es la que no está enamorada, o el padre, es la que te dice, pero vamos a ver. O el vecino, el amigo. Hijo mío, o el buen amigo, ¿no? Te dice, pero ¿cómo es posible que te líes con fulanito o fulanita? Sí, etcétera, etcétera. Pero es un mecanismo realmente que tiene un origen neurológico. Esto suena poco romántico. Pero es la realidad, es ciencia. Pero es lo que nos hace liarnos con alguien que habitualmente, por estadística, suele ser del sexo contrario y facilita la reproducción. Eso suena muy vulgar y muy sencillo, pero es que estamos aquí tú y yo y el Papa incluido y todo Kiski porque eso ocurrió en algún momento dado. A veces con más amor, con menos amor y a veces por algún descuido, no lo dudo. Pero habitualmente es lo que asienta, lo que tiene esas bases de la familia. Esa primera parte que he relatado quizá tenga mucho más que ver con la pasión, entre paréntesis. Y luego, una vez que se reposa la pasión, suele ser reemplazada de alguna manera por el amor, que el amor es evidentemente ese compañerismo, esa doy lo que sea por ti, estamos en este barco los dos de aquí y si Dios quiere para siempre. O la deriva. O la deriva. Pero en la deriva por lo menos vamos a estar juntos, lo cual no vas a estar solo. Abajo sin freno y se van a estrellar. Pero bueno, hija mía. Pero fíjate que ahí le has dado en otro punto, el exceso muchas veces de permisividad con nosotros mismos y la inercia social es lo que nos lleva a cuestiones como el divorcio. Y no es que esté en contra del divorcio, yo mismo lo estoy, o sea, entiéndeme. Pero tiene que ver, fíjate, yo creo con muchos aspectos relacionados con la resiliencia. A ver, juguemos un poco con la imaginación. Imagínate que te llevas mal con tu pareja, pero no te puedes separar, por lo que sea. Motivos religiosos, sociales, familiares, lo que sea, pasta, lo que sea. Estás obligado a solucionarlo. En muchas ocasiones lo podrás solucionar, en otras no, evidentemente. Pero lo que sí observo es que quizá nos tomamos ese tipo de acuerdos con esa otra persona, en ocasiones con demasiada superficialidad. ¿No? No aguantamos prácticamente nada. Y los prejuicios también. Sí. No, porque es que he firmado un contrato, pero ¿quién te ha puesto ese contrato por delante? Ya. Eso es el sistema que te ha dicho, tienes que firmar este contrato. Por eso digo que... Y te fastidias. Que estoy a favor de una cosa también de la otra. Claro. Esto puede sonar contradictorio. Porque va en detrimento de uno mismo, claro. Claro, en el fondo, cada vez que nos divorciamos, ha habido un fracaso en el manejo de la situación, ¿no? Bueno, en todas las relaciones, haya o no haya un contrato firmado de por medio. Ha habido un fracaso, ¿no? Ha habido un mal manejo inadecuado. Claro. No dudo que haya casos en los que haya que separarse por el motivo que sea, por temas de malos tratos, por temas de esto, de lo otro. Entre paréntesis, en gran parte de los temas de malos tratos están otra vez las drogas y el alcohol.
no podemos obviarlo, que eso apenas se habla. Se habla del machismo y de manera unívoca, solo poniendo el foco iba a preguntar sobre el histrionismo, por ejemplo, que es un tema un poco delicado, pero vamos a ver que es una realidad también. El histrionismo existe y sobre todo más en la mujer que en el hombre. Y eso es un problemón. Sí, hay en hombres, también hay en mujeres, y es esa exageración muchas veces de nuestras emociones, dándoles carta de realidad. Esa frase que he dicho antes de si yo lo siento, es que es verdad. No, si lo siente, a lo mejor que usted lo siente y punto pelota. Está fuera de la realidad. Pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo fuera de su cerebro. Claro. ¿Podrías contarme alguna situación en la que te hayas dicho, que imagino que sí, tierra, trágame? Ay, Dios mío. A ver, pues seguramente más de alguna, y con esto no es que no quiera contestar, ¿no? Ah, bueno, sí, me acabo de acordar una justo, nada más. Hacía tiempo que no me acordaba de ella. Cuando era evidentemente mucho más jovencito, creo que todavía estaba haciendo la especialidad de psiquiatría en el clínico. Llegó una señora, muy guapa por cierto, además muy arreglada, una especie de Catherine Deneuve, de verdad, me impresionó, señora más aparente, ¿no? Y venía acompañada de un chico que tendría unos 17, 18 años, muy jovencito, un adolescente prácticamente. Y a los pocos minutos de empezar la entrevista le dije, sí, porque tu madre, y la señora va... Está imaginando. Te lo imaginas, ¿verdad? Dice, soy su novia. La señora tenía por lo menos 40 y tantos, 50 años, hay una diferencia notable de edad, ¿no? Pero claro, la realidad me pegó un bofetón de aquí te espero, nunca más he vuelto a preguntar. Ni dar por hecho. Como quieren ahora hacer entre paréntesis en los hoteles, estos sinvergüenzas. Ah, sí, es verdad. De rellenar 40 datos, incluso la relación con quien te alojas, ¿no? Sí, nunca más. Desde aquel entonces siempre pregunto, da igual, aunque se vea hiper claro quién es quién. Digo, perdón, ¿qué relación hay entre los dos? Exactamente, ya está. Pero aquello digo, tierra, trágame, señor. ¿Qué consejo darías, que se me ha pasado antes, a una persona que está sufriendo los abusos de un psicópata, un narcisista perverso? A ver, para empezar, una persona narcisista tiene muy mala solución. Bueno, el narcisista va implícito en el psicópata, claro. Sí, pero tiene muy mala solución. Es una forma de ver el mundo, de relacionarse, de obtener beneficios de ese mundo, ¿no? Entonces tiene muy mala solución, pero muy mala solución. Intentar que se ponga en tratamiento, por lo menos para que limite los daños y se exponga a las consecuencias. Es decir, ya que no lo hace de motu propio, puede exponerse a las consecuencias. Y de hecho es muy llamativo, pero esto es algo, vamos a ver, todos tenemos una parte de narcisista, una parte de psicópata, una parte, ya sabes, lo que decía el filósofo de nada del humano. La pequeña dosis, pero cuando se convierte en todos los rasgos, cuidado. Totalmente de acuerdo. Las relaciones son plásticas, son bidireccionales además. Entonces, cuando nos relacionamos con alguien, es bueno en ocasiones poner límite, decirle, hey, eso no lo hagas, eso no me lo digas, no me siento cómodo con eso. No debes de gritar, menos aún, bueno, pegar, evidentemente, agresiones físicas menos aún todavía, o tener agresiones verbales, o tener, no dudo que alguna vez se le puede escapar alguna cosa. Ahora bien, que eso sea el denominador común, alto ahí. Entonces, en esas relaciones que son plásticas, moldeables, nosotros también en parte, esto es políticamente correcto, pero la realidad le da exactamente igual que sea políticamente correcto o incorrecto. Nosotros también moldeamos al otro. Es decir, hey, eso conmigo no. Y el otro va a decir, cuidado. Sí, pues ya a lo mejor ya ha ejercido un control, te ha despersonalizado, ahí te estás perdido. Ahí evidentemente, si hay un... Monta aquí, pedalea y come de mi mano. Si hay un secuestro emocional, la verdad que es tremendamente complicado, ¿no? Sí. Ahí es cuando es verdad que quizá la intervención de terceros es importante. Lo que pasa es que cuando hay un secuestro emocional hay ese famoso síndrome de Estocolmo también, en el que muchas veces la persona maltratada se pone de parte
del otro que está maltratando. Y cuidado, que fíjate que no he dicho ningún sexo. Exactamente. Esto es importantísimo entenderlo. Muy importante. Sí, y ya sé que mucha gente dirá, pues apenas hay hombres asesinados, que los hay de vez en cuando, lo habéis visto, hay un picoteo. Apenas, no, una cosa son las estadísticas oficiales y las reales. Pero hay estudios, creo, muy importantes, y luego los forenses lo vemos en el día a día, ¿no? Estudios muy importantes como por ejemplo el del Instituto Robert Koch de Alemania, hay muchos en Estados Unidos también. Y esto es importante, es la espiral de violencia, muchas veces en las que se ven imbuidas parejas. Por supuesto que también hay otras que son arquetípicas, en el que uno ejerce de maltratador continuamente o la mayor parte de las veces. Pero la violencia intrapareja, en general, no estamos hablando de los extremos ni de las excepciones, suele obedecer a unas dinámicas en espiral, en las que hay un mal... Esta misma mañana he visto justamente a una pareja. Creo además fue de la primera personas que vi. En tu consulta, sí. Ya mayores, en el que los dos entraban en la espiral. No había agresiones físicas, pero sí verbales, ¿no? En el que uno se echaba en cara al otro, el otro al uno, el uno al otro, y al final no sabías dónde empezaba la violencia y dónde acababa, ¿no? Y esa, evidentemente, si le agregas una falta de control emocional, una falta de control de las pulsiones físicas agresivas, si le agregas, los salpimentas con alcohol y drogas, tienes el crimen asegurado. Y por supuesto con un perfil cultural determinado. Exactamente. De ciertas sociedades donde, por ejemplo, se minusvalora a la mujer o la expresión física... O la mujer al hombre, lo minusvalora. O la expresión física también está mucho más tolerada, ¿no? Qué horror. Por último, defíneme a José Miguel Gaona. Bueno, no, llevo toda la vida intentando descubrir quién eres, ¿no? quién soy. Sí, no lo tengo claro. ¿Sí? No lo tengo claro, porque ¿te acuerdas de esa película de Woody Allen de Zelig? Que se disfrazaba, creo que sí. Si iba a un psiquiátrico, al final, al cabo del rato, se convertía en psiquiatra. Tal. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Me gustan tantas cosas. Exactamente. Me gusta la neurología, me gusta el comportamiento humano, se puede decir, la antropología. Curioso, muy bien. Sí, me encanta. Y quizá, mira, creo que tengo muchos defectos, sin lugar a dudas, y si no, que se le pregunten a alguna ex, a lo mejor tener un poquito de humor. Pero quizá el intentar conocer una serie de campos en la máxima profundidad para intentar, a su vez, crear puntos de relación entre unas cosas y otras. Exactamente, tener conocimiento y que encajen las piezas del... La neurología con la religión. Absolutamente, sí. La religión con la espiritualidad con la música. Absolutamente, la creatividad. La creatividad, tú que eres tan creativa, ¿no? Tú también lo eres. Bueno, pero yo no me dedico ¿No tocas ningún instrumento? Al arte. Sí, volví locos a los vecinos con el saxo alto. Y toda mi vida yo buscando un hombre que tocara el saxo. El saxo alto, además, ya estamos es muy bonito. Compongo música con moléculas. Eso sí, a lo mejor has visto por ahí alguna cosa mía. No, eso no. ¿No? Eso no. Con cáspitas. Y es que, vamos, pues peor nada, que mal bueno, de tiempo. Nada. Pero que era emplazada para la siguiente. A cada molécula, a cada aminoácido asignar una nota y tiene la naturaleza tiene música. Entonces te das cuenta de que no suena aleatorio. Sí, exactamente, no. Suena dentro de unos ritmos, como los números áureos que imita la naturaleza, en los caracoles, y nosotros imitamos a su vez en las escaleras o en las proporciones de un cuadro, ¿no? La naturaleza ¿De qué tiene... estás hablando? Dime qué número no te gusta. A ver, por superstición. Los impares, por ejemplo, no me gustan mucho. Pero el 8 me gusta, por ejemplo. Los impares... Infinito. Cielo y la tierra. Sí. Pues si quieres añadir algo más, hemos terminado. No, nada más. Me gustaría entrevistarte a ti, que eres una persona sumamente interesante. Pues sí, porque estamos pendientes, ¿verdad? Está aquí. Has tocado temas que él ha experimentado, ¿verdad? Hay temas concretamente muy... Mira lo que hace con la mano. Asómate por alusiones. Que viene Gonzalo. Yo tengo sueños que meses después se han producido.
las mismas personas, la misma luz, el mismo color, la misma hora. Gente incluso que yo nunca había visto en mi vida. ¿Cómo es eso posible? Me ha pasado en muchísimos sitios, desde que soy pequeño incluso ahora. Hace un par de años fui a Birmania y yo meses antes estaba teniendo unos sueños que duran 2 segundos, 3 segundos. Y yo recuerdo perfectamente en Birmania, veo esto, exactamente todo el mundo igual. Y yo dije, detrás, en el otro lado del lago, hay un edificio en construcción y hay una grúa a la izquierda. Me miraron como raro. Al llegar allí estaba exactamente igual. ¿Sabes que eso lo decía Patton? El general Patton. No lo sabía. El general Patton, cuando va avanzando en Italia, particularmente, impresionaba a sus soldados y a sus oficiales. Decía, después de que él se creía la reencarnación de un centurión, decía, detrás de aquella curva vais a ver seguramente esto, esto y esto. Y era famoso justamente por ese tipo de visiones, me lo has recordado. No lo sabía. Yo he tenido experiencias muy raras que no voy a contar aquí ahora, ¿no? Pero bueno, después de la muerte... ¿Y hay alguien en tu familia también que haya tenido cosas parecidas? ¿Tu madre? Mi madre... Tu madre, ¿no? Claro. Y mi hermano Luis, mi hermano Pancho también, mi hermano Alfonso. ¿Y tu hermana Carmen? Es que este tipo de cuestiones tiene cierta base neurológica. De hecho, el tema que he hablado antes de los mediums que son capaces de tener visión remota, la mayor parte de ellos tienen ancestros, bueno, madre, abuelos, tal, que han sido capaces de lo mismo. ¿Cuál es la teoría? No es solamente la cultural de haberlo aprendido. Tú heredas la estructura neurológica y tu máquina es, obviamente, tu máquina de tu padre y de tu madre. Con lo cual, la mayor parte de las veces que vemos personas que tienen este tipo de virtudes, de dotes, ya has visto que te lo he preguntado, a que tu madre tenía... Sí, claro. Mi madre los tenía más. Ella me decía, hoy vas a ver lo que te va a pasar. Ay, Dios mío. Suena amenaza más que nada. Pero que yo he tenido experiencias únicas, experiencias que no las voy a contar aquí, pero... Fuera de cámara, ¿no? Sí, fuera de cámara. Vamos a dejar a todo el mundo con ganas. Es que se nos consume el tiempo, Sí, pero sí. ya que estamos aquí en plena confesión y que se enteren todos los de Estudio Caliente, cuando hablábamos de las premoniciones, yo vi un avión perfectamente caer. Entonces veo muchas cosas, me adelanto también, pero ya hablaremos también fuera de cámara. Vale. Nada. Muchísimas gracias. Encantado, oye, muchísimas gracias. Mejor Ya hecho. también me lo tienes que contar, ¿eh? Sí, pero bueno. te tengo que contar cosas, porque estas grabaciones, o sea, yo me quedé impresionado con su personalidad y con, no he visto una persona más inteligente Bueno. más anclado en lo que es la vida. Me voy a tirar un pisto narcisista. Y tú también. Somos del 10 de agosto. Es verdad, 10 de agosto, los dos nacimos el mismo día. El mismo día. El día de San Lorenzo, sí, señor. Bueno, esta es una máquina de estimulación magnética transcraneal de las más avanzadas que hay. Tiene una doble bobina, que evidentemente esta parte es la que se pone sobre el cráneo en las zonas específicas. Pero lo importante no es solamente la bobina, sino también, como es lógico, el programa, lo que se utiliza, que ahí es donde está la sapiencia del profesional. Saber qué es lo que tiene que hacer, en qué área del cerebro y en un momento dado, evidentemente, de qué manera se va a estimular. Por ejemplo, aquí tenemos un programa con un umbral motor del 90%, que es lo mínimo, por así decirlo. 3 por 3 trenes de 50 hercios cada uno. Esto dura 1,8 segundos, los 1800 pulsos en total. Durante 8 segundos, luego hay un descanso de 8, luego por 60 veces se multiplica, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo hacerlo, durante cuánto tiempo y para qué propósito. Ese es realmente el origen de lo que estamos haciendo. Puede ser para tratar un ictus cerebral, puede ser para una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser para tratar algo aparentemente, y subrayo aparentemente tan banal como un tartamudeo, o puede ser para tratar algo tremendamente interesante como son los dolores centrales que no son periféricos, es decir, son esos dolores que notamos por una alteración a nivel neurológico del sistema nervioso central. Te puede doler la mano, pero no olvidemos que la representación de la mano está en el cerebro, no está en la mano está perfecta, ¿no? ¿Podrías hacer una breve demostración? Bueno, no lo voy a hacer porque el pobrecito no Me tiene... voy a convertir en la masa, no Hulk. Para
hacerlo correctamente tiene que tener puesto un gorro parecidos a estos, que son como de natación, con unos tapones, porque tienen unos sonidos, unos chasquidos de muy alta frecuencia, entonces hay que protegerse con ellos. Igual que el operador también solemos utilizar muchas veces, si vamos a estar expuestos durante mucho tiempo, unas protecciones auriculares, ¿no? O sea, una persona con hiperacusia, como es mi caso. Bueno, son de muy alta frecuencia. Aparentemente uno no nota que te está haciendo daño en el oído, pero a medio y largo plazo sí. Ajá. Se pone un gorro, no lo voy a poner porque este es de otra persona, y tema de higiene no vamos a hacerlo, que tiene indicadas una serie de áreas. Se le pone en la cabecita, no lo vamos a poner. Y una vez que hemos localizado las susodichas áreas, se emplaza lo que es la bobina. Esta bobina está refrigerada con agua, con aceite, porque se calienta al cabo de un tiempo. Entonces se pone exactamente durante en la zona en cuestión. Y se aplica durante los minutos que sea preceptivo. Se inmoviliza de esta manera y se deja ahí justamente. Se aplica, durante la aplicación pues la persona nota estos chasquidos, ¿no? Realmente, y ya está. Son unos clics. Hay algunos tratamientos que duran muy pocos minutos, 3 minutos, otros duran 40 minutos. Por ejemplo. En esos 3 minutos el oído le puede... Mira, escucha. No, Ese es bajito. Ajá. Ahora viene un poquito más alto. Son como unos auriculares de controlador aéreo, ¿no? Prácticamente Un poquito. De los que están colocas. en la pista. Pues muchísimas gracias. Nada, encantado. Nos vemos.